Señores, vamos a contarles la historia de dos canallas. Si me ponen las dos máquinas a la vez, yo no sé a cuál mirar. La historia de dos canallas que robaban cadáveres. Usted me dice, bueno, robar cadáveres. No, empezaron robando cadáveres para venderlos. Después mataban a gente común y vendían sus cadáveres. Vamos a ir al 28 de enero de 1829 en Inglaterra, en Edimburgo, mejor dicho, en Escocia, en Edimburgo, porque allí colgaron a uno de ellos. Vamos a empezar la historia por el final, que fue cuando a uno de estos dos lo colgaron en Edimburgo. Vamos, 28 de enero de 1829. Ahí va. Bien, hemos llegado. Bastante lejos nos fuimos esta vez. Acá los tienen, miren, William Burke y William Hare, o Hare, como quiera pronunciarlo. Burke y Hare. Eran dos irlandeses que fueron a Escocia a probar fortuna. No fueron juntos, sino que se conocieron en Escocia. A ver, Burke tenía una taberna. Y como la taberna tenía unas habitaciones como casa de huéspedes. Y Hare, nada, vino y se hospedó en esa taberna y ahí lo conoció a Burke. En aquel entonces era muy común que estudiantes, médicos, asesinos, consiguieran los cuerpos para hacer estudios médicos y en las universidades, en la Facultad de Medicina o en los laboratorios de los médicos, pagando por la entrega de un cadáver. En una palabra, había tipos que iban a profanar tumbas, llevaban el cadáver, le daban unos mangos. Había asesinos que mataban y llevaban los cuerpos y le daban unos mangos. En una palabra, la ley en aquel entonces en Escocia solamente permitía que los médicos o la Facultad de Medicina tuviese los cadáveres de los condenados a muerte. Lo condenaban, lo colgaban, una vez que lo colgaban el tipo estaba muerto era la mayoría de pobre condición, se lo entregaban a los médicos. Había a un doctor, un médico, llamado Robert Knox, que era lo más parecido al doctor Frankenstein. El tipo era un loco de la disección, le gustaba... Ha hecho aportes a la anatomía, era un anatomista, era un etnólogo, era médico, claro está. Entonces, se había creado una fama de que si vos le llevabas un cadáver a Knox, Knox pagaba bien. Un viejo marinero que frecuentaba la taberna de Burke se murió. Nadie lo reclamaba, un tal Desmond, un hombre mayor. Entonces, preguntando, Burke y Hare dijeron, vamos a llevárselo al doctor Knox. Se lo llevaron y Knox le pagó 7 libras con 10 chelines. Era mucha guita. 7 libras con 10 chelines. 1827-28. Bueno, se lo llevan. Y los dos tipos, Burke y Hare, cuando ven que es una cosa muy sencilla transportar un cadáver y que te paguen, dijeron, ¿y si le entramos a llevar muchos cadáveres? Sí, pero ¿de dónde vamos a sacar? ¿Los profanadores de tumba? ¿Nos vamos a pelear con los profanadores de tumba? No. Además, muchos cadáveres de las tumbas no servían en la mesa de disección por las lesiones, por el paso del tiempo, por un montón de cosas. Lo que quería Knox, como lo quería Frankenstein, eran cadáveres frescos. Entonces, Burke y Hare entendieron el mensaje. Mataron a 16 personas del común, hombres, mujeres, chicos. Mataron a 16 personas del común y se las llevaba, personas, ciudadanos, y absolutamente saludables, y se los llevaban a Knox. Knox les había dicho incluso una cosa. Para matarlos y que no quede lesión, tienen que aplicarle una fuerte, violenta e intensa presión en el pecho. Estos tipos lo probaron, pero en realidad terminaban matando por asfixia. ¿Cómo los descubren? O sea, esto es una barbaridad que ocurrió hace más de 100 años en Escocia y quedó en la historia del crimen universal. Pero, ¿cómo lo descubrieron? Porque mataron a una señora que también era
inquilina de la taberna hospedaje de Burke, una señora mayor, la mataron y antes de llevarla, tenían cosas que hacer, la metieron debajo de la cama. El asunto es que ya había vecinos y había otros huéspedes que sospechaban de estos dos, del dueño de la taberna de Burke y de Hare. ¿Qué hicieron? Fueron y dijeron a la policía, miren que falta una señora que vive acá, no está más. La policía fue a la taberna y encontró el cadáver de la señora debajo de la cama. O sea, no le dio tiempo a estos dos a llevársela al médico Knox. Los metieron en cana. La gente, enardecida, al conocerse todas estas maniobras y esta historia, fue a la taberna y la incendió. Por poco linchan a todo el mundo, a Burke, a su mujer, a quien sea. Bueno, el asunto es que los dos fueron presos. Pero ¿qué pasó cuando fueron presos? Hare hizo un arreglo con el fiscal y le dijo, toda la culpa es de Burke. Yo hacía nada más que de acompañante. ¿Qué me das a cambio? Te doy la libertad. Hare zafó, se fue a Londres. William Hare se fue a Londres vendiendo a su compinche. En Londres se empleó en una fábrica. Después de unos años, alguien lo identificó como el viejo asesino de Edimburgo que vendía los cadáveres de sus víctimas. ¿Sabe qué hicieron los obreros de esa fábrica de Londres? Lo tiraron en un contenedor lleno de cal. Hare terminó ciego, obviamente ya no trabajó más en esa fábrica y murió en 1860 por diosero. ¿Y qué pasó con Burke, el dueño de ese hospedaje? Bueno, con Burke las cosas fue diferente. Burke fue condenado a muerte. En la fecha que le dije, en la cual estamos, 28 de enero de 1829, lo colgaron. Después de colgarlo, ¿sabe qué pasó con William Burke? Fue a la mesa de disección del doctor Knox, aquel al que Burke le vendía los cadáveres que antes había asesinado. Bueno, señores, esta fue la máquina del tiempo. Espero haberlo dicho bien. Él mataba a la gente y después le llevaba los cadáveres a Knox. Cuando termina colgado, su cadáver se lo lleva a Knox, que también hace la disección. Esa es la historia. Creo que la había contado mal. Bueno, che, vos no tuviste nada que ver con Burke y Hare. Más o menos debe andar por ahí, ¿eh? Bueno, nos vamos. Ah, la máquina del tiempo la dejaba prendida. Qué cabeza. Qué cabeza. Ahí está, listo. Vamos, señores. Seba.